Hoy tenemos un taller sobre pureza sexual y virginidad, un concepto que creo que, bueno, hay muchas preguntas en torno a este tema, ¿no? Mi nombre es Vicky Fleck, para quienes no me conocen. En verdad me llamo Victoria Fleckenstein, pero bueno, la abreviación es Vicky Fleck. Tengo 24 años y bueno, estoy ahí a punto de graduarme de psicóloga. Todavía no me dan mi título, así que no puedo decir que soy psicóloga oficialmente. Pero estudié en Argentina, en una universidad pública, la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, este es un tema del que me gusta mucho hablar, pero del que no es cómodo hablar. A veces me preguntan qué es lo que me llevó a hablar sobre sexualidad, y la verdad que lo que me llevó a hablar de sexualidad no es que un día me desperté y dije, hoy quiero hablar de este tema, porque no es fácil hacerlo. Pero sí, como no veía alrededor mío a alguien que respondiera a las preguntas que yo tenía, empecé a buscar. Y eso me llevó a compartir con ustedes, a través de las redes sociales más que nada, las respuestas que iba encontrando. Así que bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Quería que ahí supongo que hay como 4 grupos, puedo identificar acá, ¿no? Y los que estén ahí también se pueden como que agrupar acá. Quería que pudieran como que conversar al menos 5 minutos. ¿Qué saben de la virginidad? ¿Qué piensan de la virginidad? ¿Qué preguntas tienen sobre la virginidad? Que lo puedan hablar ahí en grupos. Bueno, Mar, ¿querés comentar vos qué hablaron? Ajá. La virginidad es cuando aún no has tenido relaciones, o sea, sexuales, cuando estás virgen, y cuando ya no es cuando ya las has tenido. Perfecto. Ajá. Muy interesante. Gracias, Mar. ¿Qué estaban debatiendo ahí? ¿Qué estaban debatiendo? Porque si tienes relaciones antes de casarte, pues pierdes la virginidad. Ok. ¿Eso estaban debatiendo? Bueno, el que se animó a hablar, por lo menos lo definió así. Así que, ok. Gracias, chicos. Ahí. En nuestro grupo también hemos hablado de lo que es, y ha surgido una duda que es que por qué a algunas chicas les duele cuando lo hacen y otras no. Buena pregunta, muy buena pregunta, y la vamos a responder ahora, ok. Y por acá, ¿alguna duda al menos les surgió? ¿Algo? ¿Nada? ¿Y por qué eligieron? Bueno, sé que no eligieron estar acá, es verdad, o sea, no es que eligieron este taller, pero algo que les intrigue saber acá o aprender acá. ¿O saben todo? ¿O no? Bueno, ok, no, ya no voy a preguntar. Ok, bien. Gracias igual a todos los que participaron y se sumaron con sus preguntas, y entre todos vamos a armar este espacio. Vamos a hacer una oración porque quisiera que Dios, con su Espíritu Santo, pueda ayudarnos también a entender este tema que es importante para nuestra vida espiritual. Así que, bueno, oremos. Señor, gracias, Padre, porque es sábado y porque nos has regalado este día especialmente para pasarlo contigo. Señor, sé que podemos buscarte en cualquier día de la semana, pero apartamos este tiempo para detenernos de nuestras actividades de la semana, Señor, y estar más contigo. Te quiero pedir especialmente porque tu presencia esté aquí, porque te agrade estar con nosotros, Señor, y porque también tu Espíritu Santo nos dé claridad para entender un tema que hoy es muy tabú hablar y donde hay muchas preguntas. Señor, tú sabes que no sabemos todas las respuestas a las dudas que aparecen, pero que tú las tienes, Señor, así que guíanos para poder entender mejor tu plan con la sexualidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno. Bien, vamos a ir de a poco como que desmenuzando lo que es la pureza sexual y lo que es la virginidad, que son dos conceptos que se confunden, y de hecho no los voy a invitar a sacar el celular porque me gusta que lo tengan guardadito mientras tanto, pero si buscan en Google pureza y virginidad, la definición va a ser la misma. O sea, la Real Academia Española define virginidad y pureza de la misma manera, que es que una persona no tuvo relaciones sexuales, es alguien inexperimentado. Sin embargo, las dos palabras, en el sentido bíblico, no significan lo mismo, no tienen el mismo significado.
Y muchas veces hay miedos y mitos y preguntas, porque la virginidad, sobre todo, más que la pureza sexual, encierra como que toda una cuestión de que no se entiende bien cómo se pierde y sobre todo en las mujeres, ¿no? Cómo perdemos la virginidad las chicas y cómo cambia nuestro cuerpo y que si mi novio o mi esposo el día de mañana se va a dar cuenta que tuve relaciones sexuales o no se va a dar cuenta. Y hay como toda una cuestión que asusta, que nos pone nerviosos, que nos deja con preguntas y que muchas veces no sabemos bien de dónde salen, ¿no? De dónde surgieron estos conceptos que no siempre son bíblicos, pero que se usan mucho en el contexto de la iglesia cuando se habla de sexualidad. Entonces, para mí era importante empezar hablando de por qué Dios crea la sexualidad. Es una pregunta que yo en su momento me hice y decía, ok, Dios hace todo con un propósito. Y aunque en el contexto actual, en el mundo actual, lo que hacemos no debe responder a un propósito de Dios, sí hace las cosas con un porqué y un para qué. Él hace las cosas con una función y Él es alguien tan inteligente que va más allá y no hace las cosas solamente por hacerlas, sino porque de esa manera también responden a un plan mucho más grande del que nosotros a veces podemos comprender. Entonces les voy a dar 3 razones de lo que yo entendí que Dios, las razones por las que Dios crea la sexualidad. No digo que son verdades absolutas, ustedes lo pueden cuestionar o no, pero al menos a mí me dio mucha tranquilidad entender estas 3 razones por las cuales Dios crea la sexualidad. La primera de ellas, sí, es para unir de una manera excepcional a 2 personas y junto con Él, de esa manera, el ser humano iba a poder comprender mejor la unidad que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo voy a ir desmenuzando la idea y la voy a ir leyendo también de lo que fui escribiendo acá para que no se pierda toda esta cuestión que es profunda también. Dios es 3 personas a la misma vez, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios relacional. Y a través del matrimonio, porque sabemos que Dios crea la sexualidad como un regalo dentro de la institución del matrimonio, el ser humano iba a entender mejor que Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas diferentes, con 3 funciones diferentes, pero que juntos sí tienen una unidad que trasciende también la existencia y donde los 3 pueden ser uno. Con la sexualidad, el ser humano llega a apenas entender un poco mejor la unión que hay entre Padre, Hijo y Espíritu Santo al saber que mujer y hombre en su relación sexual y con Dios en medio son 3 personas con 3 funciones distintas, pero que en el momento de la unión sexual se convierten en uno. Ese era el plan de Dios, porque el humano entiende a partir de representaciones, porque el humano entiende a través de imágenes y la sexualidad va a ser una imagen de esa unidad entre estas 3 personas que son una a la misma vez. A la misma vez, sí, les leo lo que dice en Mateo 19:6, ¿no? De tal manera que ya no son 2, sino una sola carne, por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús usa esas palabras para decir que el matrimonio era no solo una unión entre hombre y mujer, sino una unión entre hombre, mujer y Dios también en medio de ellos. La segunda razón por la que Dios crea la sexualidad, pienso yo, es porque la sexualidad desarrolla el carácter. No sé si alguna vez lo habían pensado así, pero la sexualidad en realidad, cómo usamos nuestra sexualidad, refleja muy bien el carácter que tenemos. Si quizás estás luchando con la masturbación o con la pornografía, o estás consumiendo a escondidas, o no estás pudiendo controlarlo, o hay una compulsión o una impulsividad en ese área, seguramente tu carácter está debilitado y hay falta de dominio propio. Entonces la sexualidad se convierte en una escuela para que nosotros aprendamos a desarrollar un carácter más semejante al que Cristo quiere que tengamos. Y sin ir más lejos, si alguno no está luchando con esto, pero algún día se casa y tiene un matrimonio, la sexualidad en el matrimonio implica servicio, implica abnegación. Hoy hay muchos problemas de disfunciones sexuales en matrimonios porque ambos buscan egoístamente su placer y no piensan en el otro. Entonces la sexualidad se convertía en el contexto ideal y en el plano más alto, en el umbral más alto para poder aprender a amar al otro incondicionalmente y a entregarse al otro, no pidiendo algo para uno mismo, sino dando al otro, de esa manera pudiendo disfrutar la sexualidad que Dios planeó en el inicio, ¿no?
Entonces es interesante que para Dios la sexualidad también es una herramienta de desarrollo del carácter. Y finalmente, ¿sí?, juntos, esposa y esposo iban a entender mejor y representar, esa era casi que la misión que Dios le dio a los esposos y para usar su sexualidad. La misión de representar la unión entre Cristo y su iglesia. Y de hecho, Romanos 1:20 dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se ven y entienden por medio de las cosas creadas. O sea, nosotros entendemos mejor lo invisible de Dios a través de las cosas que Él ha creado. Podemos entender el amor que tiene Dios por su iglesia a través del matrimonio y el amor que tiene el esposo por su esposa y la sumisión, que no significa que el hombre la someta, sino que ella decide porque ama a su esposo y confía en que el liderazgo de él es el mejor para su hogar, en un contexto ideal, decide también someterse a él de una manera servicial y abnegada. Son cosas que se podrían desprender y hacer un gran tema sobre eso, sobre todo lo que es género. A mí me encanta los roles que Dios le dio al hombre y a la mujer y cómo las funciones son tan perfectamente hechas. Pero no es el tema en el que nos estamos enfocando esta vez. Entonces, ahora sí, vamos a lo importante. Una vez que entendemos que Dios creó la sexualidad con un propósito, ¿qué pasa con la virginidad? Sí, es una pregunta que yo en su momento también me hice. ¿Qué era la virginidad, no? Y la virginidad es un concepto que voy a contarles un poquito de lo que es la historia de este concepto. Sí, que proviene del francés, ¿sí? Originalmente era Virginie, no sé cómo se pronuncia en francés, pero esa es la palabra original. Y significa, y esto es interesante, doncella o mujer sexualmente inexperta. O sea, en el concepto original, virgen es un concepto que solo se usa para las mujeres. O sea, si vamos a la lengua original, la palabra virgen para hombre no existía. Y yo les cuento un poquito de la historia de dónde surge este concepto. En la Edad Media, las monarquías, ¿sí?, cuidaban mucho a sus mujeres doncellas, que eran aquellas que nunca habían tenido una experiencia sexual coital. ¿Qué significa coital? Que no habían tenido una relación de penetración pene-vagina. Pero las relaciones sexuales son mucho más que el coito, son mucho más que un hombre penetre a una mujer en su área genital. Es mucho más que eso. Relacionarse sexualmente comienza con los besos, comienza con las caricias, comienza con las palabras. Muchas veces hay hasta sexo que se puede hacer sin tocarse, con las palabras. O sea, lo que es la relación sexual es muy amplia, es algo muy... Cuando uno empieza a entrar en detalle de lo que es la relación sexual, nos damos cuenta de que la virginidad es un concepto muy achicado porque solo se refiere estrictamente a las personas, específicamente mujeres, ¿sí?, en el concepto original, que no han sido penetradas sexualmente. Y hay toda una serie de mitos acerca del himen. ¿Conocen el himen? ¿Lo han escuchado hablar? ¿O alguno que no lo ha escuchado? Bueno, el himen es una membrana fibroelástica de la mujer que cuando nace y desde niña es una membrana que está totalmente estirada y no tiene ninguna perforación. Pero durante la adolescencia, para que la menstruación pueda ocurrir, empiezan a haber perforaciones que ocurren de distintas maneras. Cada mujer tiene un himen distinto y tiene una perforación, tiene varias perforaciones de una forma simétrica o asimétrica. Hay mujeres que no tienen su himen perforado y eso les lleva a tener disfunciones en su desarrollo hormonal y a veces hay que intervenirlas quirúrgicamente para que la membrana fibroelástica se rompa, ¿no? Pero eso es algo que es natural y que no tiene nada que ver con la penetración del pene. Tiene que ver con una cuestión natural de la mujer. O sea, nuestro himen tiene que romperse para que podamos menstruar, básicamente. Entonces, volviendo a esto del concepto de virginidad, ¿sí? Lo crean en esa época, en la Edad Media, porque estaba muy en auge la prostitución. Se estaba empezando a comprar y vender mujeres, ¿sí?, para usarlas sexualmente. Y es algo que hasta el día de hoy está en algunas zonas del mundo. Es súper clandestino y callado, pero que está ocurriendo y está pasando. Entonces, ¿por qué se empieza a utilizar este concepto de virgen? Porque esos hombres empezaron a decir y a pensar
de que las mujeres que nunca habían tenido una relación sexual valían más. Tenían que pagar más plata para esas mujeres. Y no sé si vieron la película de Búsqueda Implacable. ¿Sí la vieron? Y no sé si se acuerdan que una de las chicas, eran dos amigas en esta película, cuando las secuestran, y una de ellas, que era la hija de Liam Neeson, que es el personaje principal, no la habían prostituido todavía, porque como era una mujer virgen, dicen, no la habían vendido porque tenía un costo más alto, y a otra de sus amigas que sí había tenido relaciones sexuales, la habían prostituido antes y porque tenía un precio menor. Bueno, esto es algo que se ve hasta en las películas, esto de que una mujer virgen cuesta más, ¿no? Y eso se traspoló también a nuestro imaginario social, en la sociedad en general, y seguramente entre ustedes hay muchos, y sobre todo en los chicos, no voy a entrar en conversaciones individuales, ¿no? Pero las chicas que no tuvieron relaciones sexuales, ¿sí? Ahora pueden parecer un poco aburridas, pero el día que se casen con alguna, para muchos hombres es muy importante que esa mujer no haya tenido relaciones sexuales. Porque se piensa que si tuvo relaciones sexuales van a tener problemas en su relación matrimonial, o que tal vez les da un poco de celos el pasado que tuvieron. Pero este concepto de virginidad, entonces, para mí nos trae bastante problema. Y en la Biblia, a ese punto quería llegar, igual voy a ir viendo cuánto tiempo tengo porque yo me voy, pero en la Biblia voy a hacer una sección de preguntas al final. Así que si tienen alguna, guárdenla ahí y la pueden hacer al final. En la Biblia se usa el concepto de virginidad. Hay versículos donde hablan de la virginidad de la mujer. Pero en el idioma original sabemos que hay como sesgos de lenguaje, se dice. Cuando se traduce, se usa la palabra virgen, pero en el original se usa la palabra yadá. Que la palabra yadá significa no ha conocido. O sea, cuando la Biblia habla de mujeres que son vírgenes del yadá, habla de mujeres que en su corazón habían decidido guardarse para un hombre y no conocer la sexualidad con otro antes de eso. Y eso implicaba no solamente no tener un encuentro coital, implicaba guardar sus sentimientos para esa persona. Y ese mensaje también era dirigido a los hombres, que los hombres se guardaran para una sola mujer. Pero no porque la virginidad es un tesoro y no hay que perderla y hay que cuidarla, porque cuando gira todo en torno a esa cuestión física, muchas veces perdemos de vista a lo que vamos a llegar en un rato, que es la pureza sexual, que va mucho más allá de lo físico, que implica con nuestro corazón y en nuestras relaciones horizontales, ¿sí?, guardar nuestros sentimientos para una persona especial que nos va a dar la seguridad, la protección, el amor que nos va a proporcionar también un matrimonio, un contexto seguro donde allí podremos experimentar y conocer la sexualidad en detalle y en experiencia real, ¿no? En acciones, a través del sexo, obviamente. Pero esto lo menciono porque a veces se dice que en la Biblia, bueno, Dios como que mandaba a las mujeres, y en Levítico se ve que las mujeres que no eran vírgenes, dice eso, se las mandaba a apedrear. Y ahí surge toda esta cuestión de que se podía determinar médicamente si una mujer era virgen o no, y eso no es cierto. No se puede demostrar con un estudio médico si una mujer es virgen o no. Nuestro cuerpo como mujeres no presenta grandes cambios entre una mujer que tuvo experiencias sexuales y una mujer que no tuvo. Me estoy refiriendo al coito especialmente. Pero Dios lo que sí en ese momento estaba intentando inculcarle a su pueblo es que ni mujeres ni hombres conocieran, ¿sí?, la experiencia sexual en ninguno de sus sentidos antes del matrimonio, porque de esa manera ellos estaban pervirtiendo y tergiversando la imagen de la unión entre Dios y su pueblo y su iglesia, ¿sí? Quizás es un poco profundo, no sé si me van siguiendo. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, vamos con los mitos entonces. Primera relación sexual en la mujer. Estamos hablando de la mujer, porque recordemos, este concepto surge para hablar de la mujer. Ustedes, chicas y chicos, ¿han escuchado hablar de la virginidad del hombre? ¿De que el hombre le cambia algo, pierde algo cuando ya no es más virgen? La verdad que no, y al revés, hasta se piensa que el hombre que tuvo relaciones sexuales, y hay sociedades y culturas en Argentina hasta hace unos años atrás, era algo común. Yo tengo un conocido que me contó, cuando yo tenía 14 años, mi tío me llevó a un prostíbulo para que yo me inicie sexualmente, porque que el hombre tuviera relaciones sexuales y no fuera virgen, entre comillas, era algo muy bueno.
Porque ¿cómo? Después cuando estuviera con su mujer el día de mañana, tenía que él ser el que sabe. No podían aprenderlo todo a la misma vez. Y esto es algo que está como que muy culturalmente, yo sé que para muchos no es nada nuevo, porque es algo que se escucha, ¿no? Y sobre todo si tienen amigos que no son de nuestra fe. Pero bueno, está esta cuestión de que la mujer sangra la primera vez y que está muy relacionado con la pregunta que hizo Marta. Bueno, y muy buena pregunta esa, ¿no? ¿Qué pasa con la primera relación sexual en el cuerpo de la mujer? Algunas sangran y otras no sangran. A algunas les duele y a otras no les duele. Pero no tiene nada que ver con que una pierde y su himen, o sea, pierde la virginidad porque su himen se rompe y ya no vuelve nunca más a restaurarse, y a otras no les pasa eso. Y de hecho he escuchado hasta a muchos pastores y predicadores, no me pasó a adventistas, pero sí de otra denominación, una predicación que me encantaba, estaba muy buena sobre la pureza sexual, todo, y la termina con un relato que dije, ay no, ¿por qué la arruinó de esa manera? Pero hablando sobre el sangrado en la mujer, ¿no? Que no había tenido relaciones sexuales, que había tenido relaciones sexuales y que con su esposo Dios le había restaurado la virginidad y había sangrado otra vez. Y yo dije, ay no, si supiera la base científica de por qué pasaba eso. Ok, ahí voy a contarles. Lo que ocurre es que la mujer, ¿sí? Vive mucho, sobre todo la mujer en la sexualidad, vive mucho su preparación para el acto sexual, para el coito, a partir de las emociones. Y si una mujer está tensa, nerviosa, estresada, miedosa, por lo propio del primer encuentro sexual, y sobre todo a la mujer la vergüenza de la desnudez y ese primer encuentro con la pareja, y sobre todo en un contexto de esposo, si es ideal, en ese momento, ¿sí?, la vagina empieza a comprimirse, ¿no? Es como que se cierra por una cuestión casi que natural. La mujer no fue creada, Dios no la creó para que tenga una relación sexual si no está excitada antes. Y hay mujeres que no se llegan a excitar sexualmente, están nerviosas, no saben cómo hacerlo, es todo un camino que tienen que ir descubriendo con su pareja y demás, pero el hombre a veces no tiene paciencia porque el hombre se excita mucho más rápido, el hombre tiene una imaginación y una capacidad para excitarse mucho más rápido que la mujer. Entonces pasa en el encuentro sexual que el hombre está súper excitado y ya está listo para poder penetrar a la mujer, pero la mujer no está lista para eso. Sí, porque quiere, o sea, no es que la mujer no quiere, claro, pero no está su cuerpo listo para eso. Entonces la vagina empieza a comprimirse, ¿no? Como que a cerrarse, y eso hace que cuando la penetren raspe, lastime, no haya lubricación, ¿sí? Y todo eso genera un sangrado natural. Pero no tiene nada que ver con que se rompió el himen. El himen se pudo haber roto corriendo, se pudo haber roto durmiendo, se pudo haber roto saltando. Eso no es cierto, eso de que el himen se rompe cuando la penetran en el primer acto sexual coital, digamos. Bien. Entonces, primer mito que tenía que ver con esto de el himen se rompió y demás, bueno, derribado. Si sangra o no sangra no va a depender de si fue la primera vez que tuvieron una relación sexual o no, coital, sino va a depender de lo tensas que estén, nerviosas, y de cómo el hombre también maneje la situación. Y ahora van a ver también por qué estoy aclarando todas estas cuestiones de la virginidad, porque para hablar de pureza sexual yo necesito que esos mitos estén a un costado y ya no haya miedo, sino que la pureza sea una decisión del corazón, o sea, decidamos realmente guardar lo que es para una persona, ¿sí?, de la manera que Dios también espera que lo hagamos. El mito número 2, debo cuidar mi virginidad porque la puedo perder. Eso es algo que se escucha mucho, ¿no? Pierdas la virginidad. Y hasta se considera que la virginidad es casi como un tesoro, ¿no? Que hay que guardarlo y hay que dejarlo para una persona. Y en realidad, yo creo que la idea principal es muy buena, pero a veces se empiezan a perder cosas en el camino. Si bien es importante que nosotros nos guardemos sexualmente para una sola persona, porque la exclusividad le da mucho más bienestar a la relación sexual y Dios nos creó para eso, no tenemos que estar pensando en lo que es virgen o no virgen, en si soy virgen o si no soy virgen. 5 minutos me quedan. Bien, sí, voy pendiente acá. Gracias. Tengo que ir pensando también, ¿no?, en lo importante de la pureza sexual, en lo importante de que mi corazón también aspire a guardar mis sentimientos, mi cuerpo, mis pensamientos para solo una persona que va a ser digna de ese afecto, ¿no?
Entonces, esto de cuidar la virginidad porque la puedo perder, derribado. Ya, chicas, sobre todo, no se estén hostigando con esto de si la perdí, si no la perdí. Hay algunas parejas, novios, adolescentes, que empiezan a practicar lo que es la masturbación mutua con su pareja. Que uno le toca los genitales al otro y empiezan a hacer esto, y es como que hay chicas que me escriben y me dicen, Vicky, yo no sé si perdí mi virginidad. No tuvimos penetración, pero sí hicimos otras cosas. Y es que ahí está el punto. No se trata de si perdiste tu virginidad o no con el coito. Se trata de que estás haciendo cosas que son para el matrimonio fuera de él, y eso puede afectarte espiritualmente, emocionalmente, físicamente, ¿no? Bueno, y el mito número 3, si tuve relaciones sexuales y perdí la virginidad, cuando me casé habré malgastado el placer sexual y no lo podré recuperar. El tema de perder también nos pone como en el miedo de, uy, si lo perdí ya no lo puedo recuperar. Y ya estoy mal, y ya también tengo a algunas conocidas que me cuentan que les cuesta formar relaciones de pareja en el presente porque en el pasado tuvieron algún novio con el que tuvieron relaciones sexuales. Y es como, y no, pero si mi pareja es virgen y yo no, y yo ya lo arruiné, él se merece a alguien mejor, que no haya tenido relaciones sexuales. A ver, eso no define nuestro valor. Nuestro valor lo define Jesús principalmente. Y por eso estamos acá, porque Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. No dice, los voy a reparar y emparchar. No, los hago nuevos. Y eso nos ayuda también a nosotros tener la paz y la tranquilidad de que si hicimos las cosas mal, podemos hacerlas bien ahora. Y a eso quería llegar. Uno puede no ser virgen, entre comillas, o sea, haber tenido relaciones sexuales de cualquier tipo, ni siquiera coito, si no lo tuvieron, mejor aún, porque es más fácil como que regresar en el tiempo, en los pasos uno y hacer las cosas bien. Pero si lo hicieron igualmente, lo importante es que la pureza sexual no es solo para las personas que nunca tuvieron relaciones sexuales, es sobre todo para las personas que las han tenido y quieren hacer bien las cosas. Y quieren de repente no consagrarse a Dios y hacer las cosas como Él nos ha ordenado desde el principio, porque Dios es un Dios de orden y no nos da órdenes, porque a veces asociamos las órdenes con algo negativo, con algo malo, con que Él nos esté mandando qué hacer porque así es arbitrario, sino que tiene que ver con que Él ordena nuestra vida, ordena nuestras relaciones y quiere sanar nuestro corazón o que no salga herido en el mejor de los casos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de ser activo sexualmente fuera del matrimonio? Lo que pasa fuera del matrimonio es que por más que te ames un montón con tu pareja, y yo también estuve en el lugar de decir, yo me voy a casar con este chico, y mírenme, después de unos 7, 8 años, no tengo idea de la vida de esa persona. O sea, él fue mi novio de mi adolescencia, pero él siguió su camino y yo el mío, y yo juraba que me iba a casar con esa persona. Y no, la verdad es que uno siente eso en el momento, pero nada nos garantiza que nos vamos a casar con alguien. Entonces, está muy bien y es muy sabio que si tienen un novio, si tienen una novia, lo tengan en cuenta. Puede que esto no llegue al matrimonio, aunque estamos trabajando para que eso pase. Pero cuando uno es adolescente o es muy jovencito todavía, hay muchas cosas que pueden cambiar en el camino y que pueden impedirte que te cases con esa persona. Entonces, una manera de amar a tu pareja es cuidar su sexualidad y la tuya. Es trabajar por la pureza sexual en equipo y sobre todo, yo recomiendo, pero cada uno hace lo que desea, trabajen su relación con Jesús individualmente y disfruten su soltería. No aceleren los tiempos. No quieran ir más rápido solo por saber lo que se siente, porque ven a los demás que lo están haciendo y ustedes también quieren hacerlo, porque eso solamente es malgastar el tiempo. Y se los dice a alguien que lo pasó. Yo estuve 5 años de novia y me puse a los 15 años de novia y fue tiempo, siempre digo, tirado. La otra vez iba con mi hijo, habíamos ido a comprar unas cosas para ahora el evento y habían todas cosas de San Valentín. Y yo ahora estoy de novia con un chico y yo decía, wow, o sea, perdí tanto tiempo siendo tan romántica a los 15 años que ahora que ya estoy con mi pareja es como que no me pinta eso del romanticismo de San Valentín y dar un regalo y todo, porque claro, uno malgasta tanto su tiempo y su energía a veces en eso. Entonces, no apresuren, esperen a que no solo su corazón se enamore de alguien, su cabeza. Racionalmente sepan que es una buena decisión estar en pareja con esa persona. Bueno, entonces, finalmente, 1 Juan 3:3 dice, todo el que tiene puesta su esperanza en Cristo es purificado así como Él es puro. Dios
quiere purificar nuestro corazón, ¿no? Pero nuestra pureza no tiene que estar puesta en lo bien que hago las cosas, o lo mal que hago las cosas, o lo rígido que estoy siendo en esto, o lo correcto que estoy siendo en aquello, sino que tiene que estar puesta en Cristo. En la medida que yo tengo una relación con Él, yo puedo ser puro. No porque la pureza sea algo mío y que nadie me lo puede quitar. La pureza tiene que ver con una decisión que surge a partir de una relación que tenemos con Cristo. ¿Cuáles son los enemigos de la pureza sexual? Uno parece mentira, pero los enemigos de la pureza sexual no es... Sí, en gran parte es el porno y la masturbación y otras cosas que aparecen hoy día. Pero además de eso, un gran enemigo de la pureza sexual es nuestro corazón. Es nuestro corazón carnal, que muchas veces alimenta la envidia, por ejemplo. Y yo quiero tener las cosas que tienen aquellos que no son hijos de Dios, que no son cristianos, pero que están viviendo la sexualidad a full a esta edad. Están como que viviéndose la vida y gozándose la vida a full. Y uno empieza a envidiar eso y lo quiere tener. Entonces, eso es un enemigo de la pureza sexual. Los celos en la pareja sobre todo. Yo empiezo a celar que mi pareja tiene amigas y mi pareja está celando de que yo tengo amigos y queremos tener una conexión distinta a la que tenemos con los demás amigos. Entonces no nos alcanza un beso, también queremos empezar como que a tener experiencia sexual porque eso nos da como que garantía de que hay algo más íntimo entre los dos y pareciera que eso va a aliviar los celos y en realidad no es cierto, eso no alivia los celos. El orgullo también, ¿no? El creer que uno se la sabe, que esto no me va a hacer nada esto, ¿no? La mentira, el esconder, el ocultar, sí, cosas, el no ser honestos y sinceros. La culpa también es un enemigo. Uno sentirse culpable por lo que ha hecho en el pasado. Y finalmente el miedo. El miedo es un enemigo de la pureza sexual porque uno cuando quiere vivir en pureza no lo hace por miedo. No lo hace porque si no me quedo en la pureza sexual y no vivo en pureza sexual, entonces Dios me va a castigar. No voy a tener una vida feliz, no voy a tener una vida plena. Solo les voy a leer esta cita para cerrar que dice: el hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación, porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia, y ese es el punto, es el resultado de la obra efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia y del amor a la ley de Dios. Mi deseo más importante en este momento es que ustedes puedan amar realmente la vida que Dios ha planeado para nosotros y que puedan esperar los tiempos correctos para que la sexualidad la vivan en su esplendor, en el contexto adecuado, el día que ustedes puedan elegir a alguien y los elijan y haya un matrimonio y puedan estar en ese contexto para siempre hasta que Cristo venga, ¿no? Pero bueno, sé que no es fácil, sé que están súper bombardeados y los felicito por estar acá. Es un logro enorme. Yo quizás a su edad no tuve la oportunidad de escuchar esto y eso me impidió tomar ciertas decisiones correctas. Pero espero que ahora que saben esto puedan decidir lo correcto, ¿sí? Y saber que también hay recompensa por andar en los buenos caminos de Dios. Hay mucho para hacer en esta etapa, háganlo y lo que no corresponde a esta etapa, guárdenlo para el momento adecuado.